a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. No podamos verlo. Sabemos que estás obrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Señor, tú aquí estás. Hoy te adoramos por siempre. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre tú eres, vamos iglesia, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti. Eso es nuestro Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso. Vamos, dice milagroso, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver. Eso es iglesia, decláralo. Siempre estás sobrando. Ese es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Mi alma estaba
llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón, un grande amor sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí por tu perfecto plan. Hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, yo corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 Sentado en un rincón del rancho aquel, contemplando el azul de las montañas, escuché con el gemir de sus entrañas el anhelo de escuchar el Evangelio. Fue ahí cuando entonces comprendí la canción del misionero.
pares de zapatos, echa en mi maleta los pares de zapatos, porque hay que caminar lejos de la ciudad, donde la gente no sabe que mi Dios existe, donde la gente no sabe que mi Dios existe. De ahora en adelante yo quiero ser sensible. De ahora en adelante yo quiero ser sensible. Donde hay necesidad, yo quiero predicar el evangelio soluble del Señor Jesucristo. El evangelio soluble del Señor Jesucristo. Dentro de las montañas la gente se está muriendo, y yo como evangelista de ellos estaba huyendo. Guárdame, Señor, de volver a caer en ese pecado egoísta de no salir de la ciudad. Señor, ¿dónde quieres que vaya? Llévame donde veas que necesitan de tu palabra. Heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿dónde quieres que vaya? Llévame donde veas que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu palabra. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Si quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú
seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré no más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando estoy comenzando a reflexionar. Estoy aturdido en mi realidad. He dado cabida a algo real, mucho más que verdad. Su amor es tan grande que no tiene fin. Es incomparable, no hay nadie igual. Es tan poderoso que puede llevar a un lugar celestial.
tiene fin. Es incomparable, no hay nadie igual. Es tan poderoso que puede llevar a un lugar celestial. Dios es fiel, si mi Dios es fiel, puedo gritarlo, Dios es fiel, Él es fiel. Si mi Dios es fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, Él ha sido fiel. Estoy convencido de este amor, de toda mi vida Él toma el control. Su fidelidad está a mi alrededor. Nunca me ha dejado su gran compasión. Dios es fiel, si mi Dios es fiel, puedo gritar, Dios es fiel, Él es fiel. Si mi Dios es fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Y mi Dios es fiel, si mi Dios es fiel, puedo gritarlo, Dios es fiel, ha sido fiel. Si mi Dios es fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, mi Dios siempre ha sido fiel, ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel.
este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus, só o nosso Deus é Deus, o Senhor dos senhores. Eu posso sacrificar a minha vontade, posso sacrificar a minha vida, as minhas paixões em favor do Senhor, por amor a ti, ó Deus. Venha com teu fogo, Deus, e queima a minha vontade, os meus sonhos. Eu te amo, Deus, só o Senhor é Deus. Declare: só o Senhor é Deus. Caia fogo do céu, queima esse. Caia fogo, mostra pra esse povo que há Deus. Paz, música. Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Unos hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán
el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. Oh, no, la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Oh, sí. Vamos a decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor. No tengo riquezas, sé que hay en la gloria. Tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar y hogar, más allá del sol. Al dilar del sol, al dilar del sol, yo tengo un hogar, hogar y hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación.
mi lado me va consolando, mi bendito Cristo, en la turbación, más allá del sol. Más allá del sol, al di là del sole, al di là del sole, io tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Questa vita io non c'ho ricchezza, so che su nel cielo io c'ho una mansione, al di là del sole. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, descendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo vem Jesus. O claro que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Descendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória,
juizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. O dia feliz, o dia feliz, quando Jesus, quando Jesus, mis pecados lavó. Oh, día feliz.
olvides, Señor. Y enfermo, mas tú me sanaste. Te doy gracias, mi buen Salvador. Yo sé bien que tú vienes muy pronto, y es por eso me siento feliz. Cuando vengas, Jesús, yo te pido, por favor no te olvides de mí. Para ti, mi Dios, que mereces toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Seguiré, mi Jesús, esperando, porque sé que tú vas a volver. Yo lo creo y la Biblia lo dice, que tú vienes al mundo otra vez. Yo sé bien que tú vienes muy pronto, y es por eso me siento feliz. Cuando vengas, Jesús, yo te pido, por favor no te olvides de mí. Yo sé bien que tú vienes muy pronto, y es por eso me siento feliz. Cuando vengas, Jesús, yo te pido, por favor no te olvides de mí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Buenas noches, mi gente. Hoy comenzamos una nueva semana con el Señor. Y esta semana vamos a agradecer al Señor por lo que Él significa en cada uno de nuestras vidas. Nos encanta la vida. Eso es un tema que no podemos mirar a través de Él, porque nos encanta la vida. Pero no tenemos que tener miedo a la muerte. No tienes que llevar tus miedos contigo toda la vida, mi gente. No estás condenado a permanecer bajo de un manto de amenazas esta noche. Te desafío, mi gente, que literalmente pongamos de pie, levantamos nuestras manos y unamos a David para adorar a Dios por lo que Él es en nuestras vidas, en tus vidas. Así que pongámonos de pie esta noche y alabamos al Dios con todo nuestro amor, porque queremos vivir y disfrutar de todo lo que nos rodea. Sí, es verdad, así es la vida. Queremos disfrutar del tiempo
de la comida de nuestros hijos, familia y también de nuestra fe, hermanos y hermanas, en Dios, que al final nos trae gozo en la eternidad. Y de eso se trata esta noche, de disfrutar de la vida, de las cosas de Dios, de nuestra fe en Dios, que al final, mi gente, al final, es un final que no pensamos mucho, pero que al final, mi gente, nos trae gozo en la eternidad. Y eso es lo que vamos a ver, el gozo de la eternidad, que nos encanta en la vida. Vamos a ver en la vida de David. David también quería vivir, pero el rey Saúl estaba persiguiéndolo a través de todo, persiguiendo a David. Un hombre tan poderoso como él, no quieres que un hombre así estás detrás de ti, buscándote para eliminarte. David estaba aterrorizado. Y además, muchos enemigos le perseguían. ¿Por qué tenemos que estar aterrorizados en la vida? David había hecho algo bueno por el rey de Saúl. Y así es también como tú y yo en nuestra vida. Estamos haciendo algo bien para el Señor. David mató a Goliat. El rey Saúl estaba muy complacido con David. Lo nombraba capitán de su ejército y lo lleva a su casa. Vamos a leer ahí en 1 Samuel capítulo 18 versículo 5. David quedó como ayudante especial de Saúl. Y siempre mi gente cumplía con sus encargos tan satisfactoriamente que Saúl le dio autoridad sobre los hombres de guerra, que fue acupulada por el ejército y por el pueblo. También tienes ese sentimiento de miedo cuando quieres hacer algo bueno para Dios, mi gente. ¿Cuántas veces lo pensamos? Que cuando queremos hacer algo bueno, algo del Señor, algo que el Señor nos está dirigiendo para hacer, algo que el Señor puso en nuestro corazón para hacer, que el miedo nos atrapa. Sabes que la gente puede tener celos de ti, porque eres un hombre, eres una mujer poderoso de Dios. Esto sucedió más tarde cuando el ejército regresa de la batalla contra los filisteos. Y las mujeres cantaban: Saúl ha matado a miles, pero David decenas de miles. Esto pone celoso a Saúl, porque le da a David más honor que a él. Ese sentimiento, mi gente, también puede entrar en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, como cristianos, como creyentes. Y esos momentos tenemos que reprenderlo, mi gente. 1 Samuel capítulo 18, versículos 5 a 8 dice: esta era su canción. Saúl mató sus miles y David sus 10 miles. A Saúl no le gustó lo que oyó. Pensó: a David le asignan 10 miles y a mí solamente miles. Solo falta que lo proclamen rey. Esos son los pensamientos de tú y de mí. Los pensamientos a veces de cada uno de nosotros. Eso es un miedo, mi gente. Un miedo. El miedo conduce
a la pasividad. Las elecciones importantes, como para decir, las elecciones importantes se posponen sin cesar por medio de perder algo. Vamos a exponer de lo que tenemos que hacer cada vez más, cada día más, porque el miedo entró a nuestras vidas. Si podemos ver en nuestras vidas, damos un paso rápido de ciertas circunstancias, mientras que una solución sería posible si hacemos algo. Lo que quiero decir aquí es que los días están pasando, los momentos pasan y aún estamos posponiendo las cosas. Pero si tomamos el momento para hacer algo, mi gente, vamos a romper esas cadenas. Si conformas demasiado rápido con situaciones, con lo que realmente no deberíamos hacer, vamos a tener tiempo corto, mi gente. El miedo nos impide soltarnos y ver claramente y creer que nuestro Dios está siempre a nuestro lado y que está en todas partes. Y así hay muchos más ejemplos de nuestras vidas. David escribió el Salmo 18 después que Dios lo salvó y él estaba tan feliz. Y ahí dice en Salmo capítulo 18 versículo 2 a 3: el Señor es mi fortaleza, mi roca y mi salvación. Mi Dios es la roca en la que me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salva. Aquí estamos hablando del poder del Señor. Versículo 3 dice: basta que clame a Él para ser liberado de todos mis enemigos. Alabado sea el Señor. El Señor es nuestra fortaleza, mi gente. El Señor es nuestra roca. El Señor es nuestra salvación, mi gente. ¿Por qué tenemos que tener miedo para hacer algo para Él? ¿Por qué? Mi Dios es la roca en la que me refugio, dice la palabra. Y así, mi gente, tenemos que tener una vida con Dios. El segundo punto, tener una vida con Dios. Cuando vivimos con Dios, experimentamos que nuestra vida está en sus manos. Por aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y ahí estamos seguros que estamos bien, que no necesitamos todas las cosas que nosotros estamos pensando que necesitamos. La vida con Dios exige para amar a Dios sobre todo y también al prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos. Porque Él está sentado fielmente ahí, esperando a cada uno de nosotros para actuar. Dios siempre, mi gente, escuchará nuestras oraciones. Dios ha prometido que aquellos que creen en Jesucristo vivirán eternamente con Él. Y la Biblia nos muestra que el camino de la vida eterna es creer que Jesucristo vino a este mundo y ha muerto a la cruz para cada uno de nosotros. Y ahí hay la oferta y las condiciones de Dios. Es una vida, vivir una vida con Dios, y la oferta y las condiciones de Dios. Y esta es la verdad en pocas palabras, mi gente. Desde el momento de la cruz,
Dios ha estado ofreciendo su amor a cada uno de nosotros. La salvación del pecado y la vida eterna a cada ser humano, para ti y para mí. Por eso hay una condición, que es la fe. Que tenemos que creer que Él está allí. Creer que Él está ahí cada un momento difícil en nuestra vida. Cada momento que tenemos miedo, que no tenemos miedo para hacer algo para Él. Tenemos que tener nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser así. Debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestra fe tiene que ser de creer que Jesucristo es el Salvador de nuestros pecados. Y tenemos que creer con nuestra fe. Debemos creer que Jesucristo es el Señor viviente de la vida. Y permitir a Él que Él haga de la persona que Él quiere a cada uno de nosotros. No la persona que nosotros queremos ser, pero la persona que Él quiere que seamos. El profeta Isaías dice, el Señor viene. Ahí en Isaías capítulo 40, versículo 8 dice, y la hierba se seca y se marchita la flor. Pero aquí dice, la palabra de nuestro Dios permanecerá viva para siempre. Así es, mi gente. Su palabra permanecerá viva para siempre. Un hombre solo, mi gente, no puede defenderse cuando es atacado. Pero con dos te mantienes firme. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10 dice, más vale dos que uno, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero si el hombre solitario cae, su problema es grave. Y muchas veces en la vida, mi gente, estamos solos. Porque nuestros pensamientos es que nosotros no necesitamos a otra gente. Todo esto es entre yo y Dios. Pero la palabra nos dice que necesitamos uno al otro, porque juntos somos más fuertes. Otra palabra en Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 dice, y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar, mi gente. Y tres son aún más mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. La palabra es muy clara aquí, mi gente. No tenemos que tener miedo. Nos encanta la vida, pero el miedo a veces nos quita del camino del Señor. Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador de nuestros pecados, que Él es nuestro Señor viviente de nuestra vida, y permitir a Él que nos haga la persona que Él quiere que seamos. Esta noche, mi gente, puedo mudarte para no tener miedo. Puedo darte el coraje para levantarte y tomar acciones en la vida. Puedo darte coraje de la palabra de Dios, que no tenemos que tener miedo. La canción de David, de Saúl, mató a miles, David sus 10,000. Así es como tenemos que pensar. Tenemos que actuar y no dejar que el miedo nos mantiene atrás. No dejar que el miedo tome las posiciones de nuestras vidas, y que así no podemos dejar
que Jesús nos haga el hombre, el mujer que Él quiere que seamos. Muchas gracias, mi gente. Gracias para sintonizar la palabra. Gracias para escuchar de la palabra de Dios. Y vamos a disfrutar de la vida, sabiendo que el Señor está ahí a cada momento de nuestras vidas. Cada decisión que tomamos, Él estará ahí para ayudarnos. David quedó como ayudante especial de Saúl y siempre cumplía con sus encargos tan satisfactoriamente que Saúl le dio autoridad sobre sus hombres de la guerra. Y cuando nosotros mantenemos fiel a la palabra de Dios en obediencia, Él nos dará todo al momento correcto, todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, vamos a recibir de nuestro Señor al momento correcto. Muchas gracias, mi gente. Muchas bendiciones para ti y tu casa, a tu familia. Y que pasen una noche muy bendicionada. Señor, sin poder distinguir de mi vida lo mejor. Yo sentí que su sangre me limpió, toda mi maldad quitó, salvo a los que quieran me dijo ven, háblales de mi poder, que les amo y que les salvo a los que quieran lo que santamente la Biblia dice, que Cristo levanta el polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Por la gracia y la misericordia de Dios, eso es lo que ha sucedido con mi vida. Él me levantó de la miseria y me hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Yo rendí a los pies de mi Señor una vida sin valor para ver qué hacía Él. La tomó, mis heridas Él vendó, los pedazos arregló. Soy, lo soy por Él.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Más música. Dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Más música. Esta es Orquesta Cristiana Nueva Vida. Después de tanto tiempo que estuve yo sin ti, esclavo de este mundo que no me
vida, Señor, otra vez. Producciones JR Ramírez. Nueva vida. Después de tanto tiempo que estuve yo sin ti, aislado de este mundo que no me dejaba vivir, un día yo le dije, no puedo más con mi Dios, y de rodillas clamé, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción, cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor, cambia mi vida, Señor, otra vez. Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción, cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor, cambia mi vida, Señor, otra vez, porque en ti somos nueva criatura. Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción, cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor, cambia mi vida, Señor, otra vez. Porque todo lo viejo ya pasó y ahora somos nueva criatura en Cristo. Y alabamos al Señor. Esta es tu orquesta cristiana. Nueva vida. Levantemos nuestras voces a declararte a ti, Señor, bueno, fiel y misericordioso. Aleluya. Todo el mundo, canten conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y
mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte, eres Señor, y eres amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Oh Señor, bendito siempre, Alfa y Omega, principio y fin. Oh Señor, eres tú. Oh Señor, mi ser te adora y en tu presencia quiero vivir. Oh, porque eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte, eres Señor, y eres amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Eres mi fuerza y mi morada, Eres mi fuerza, la voz de mi madrugada, eres mi roca y torre fuerte, Señor, eres amor, Dios bueno y eres amor, Dios bueno, eres mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres eres hermoso y luz del mundo, eres Señor, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que
fuerte, es profundo. Él ha puesto todo por nosotros. Le damos gracias. Sobrenatural. Levante sus manos y cante: tu amor es. Grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Dile al Señor con toda tu voz: solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale, Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale. Adórale. Adórale.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... En un abrir y cerrar de ojos, como trompeta de jazz en solo, nadie sabrá hora ni día, como ladrón en noche fría, así será. Y una nube le caerá, que yo lo sé, que tú vas a ver, que tú serás, Cristo ya viene, que yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Ven a buscar los que le aman, ven a cumplir con su palabra, a consolar toda lágrima, testigo fiel, dame mi gracia, y así será. Y una nube le caerá, que yo no sé, que tú vas a ver, que tú serás, que mi Cristo ya viene. Yo no sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Mira que viene. Cristo ya viene. Praise, praise, yo sé que viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Y así será. Y una nube le caerá, que yo lo sé, tú vas a ver, que tú serás, Cristo ya viene, que yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Mira que viene. Cristo ya viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique, que verás. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique, que verdad, ya lo ves.